Me llamo Clara Montenegro. No tengo nietos que me visiten los domingos, ni vecinos que toquen el timbre para pedirme azúcar o sentarse a tomar café como antes. Ya no enseño en la universidad, aunque aún recuerdo cada pasillo, cada aula, cada discusión apasionada sobre proporción áurea o eficiencia térmica en las casas sostenibles. Dicen que las personas mayores hablamos demasiado del pasado, pero ¿qué otra cosa nos queda cuando los días presentes se vuelven predecibles, silenciosos y tan iguales entre sí que solo las sombras del atardecer marcan alguna diferencia? Tengo 78 años y vivo sola, por decisión propia, en la casa que diseñé cuando tenía apenas 35, llena de sueños, lápices de grafito y un cuaderno de espiral donde escribía ideas por si algún día me permitían construir algo más que planos en papel. Esta casa fue mi primer logro tangible, mi proyecto más íntimo, porque no solo dibujé sus muros y calculé sus pendientes. También la habité con mi esposo Andrés, un hombre que creía en mí más que yo misma, y con mi hija Sandra, nuestra única niña, que llegó cuando ya casi habíamos perdido la esperanza. Durante muchos años, la casa fue nuestro mundo. Aquí dábamos vueltas bailando con la radio encendida. Aquí nos reíamos cuando la lluvia golpeaba el tejado y jugábamos a adivinar si duraría toda la noche. Aquí vi dar los primeros pasos a Sandra. Aquí enterramos a nuestro perro Lucas bajo el viejo fresno. Y aquí me despedí de Andrés cuando un infarto repentino me lo arrancó una madrugada de invierno, dejándome la taza de té aún humeante junto al libro, que nunca terminaría. Desde entonces, la casa se volvió mi refugio y mi promesa. Le juré a Andrés que cuidaría de Sandra, que la protegería de todo, incluso de mí misma si algún día me volvía un estorbo. Y así lo hice. Fui madre, arquitecta, viuda y protectora. Guardé cada recibo, cada boleta, cada centavo que pudiera servirle en su camino. Le pagué la universidad vendiendo un par de terrenos pequeños que me había regalado mi padre en su último cumpleaños. Cuando ella quiso hacer su maestría en Bogotá, hipotecamos parte de esta casa. Cuando se enamoró de Edgar, un hombre de sonrisa rápida y palabras medidas, hice lo que muchas madres hacen. Sonreí aunque algo en mi pecho me decía que debía observar más y aprobar menos. Los años pasaron. Me volví más pequeña y más callada. Mi hija creció, se volvió madre de 2 y dejó de llamarme cada día para pasar a escribirme mensajes cortos, a veces sin verbo, otras con emojis que no entiendo. Me decía que la vida era un torbellino, que me quería mucho, que pronto vendría a verme, y a veces venía. Otras veces mandaba a Edgar a buscarme, y yo salía con mi sombrero beige y mi mejor bufanda, por si acaso alguien pensaba que la edad era sinónimo de descuido. No era así. Me cuidaba, al menos por respeto a la mujer que fui y a la que aún soy, aunque las fotos digan otra cosa. Hace unos meses, Sandra empezó a insistirme con más frecuencia, que no podía seguir sola, que una caída podría ser el inicio de un desastre, que era mejor prevenir. Le respondía que conocía cada milímetro de mi casa, incluso con los ojos cerrados. Que tenía sensores de movimiento, una alarma silenciosa, vecinos confiables, un bastón plegable y suficiente té de manzanilla como para resistir la vejez con dignidad. Pero no bastaba. Ella insistía, con esa dulzura autoritaria que solo los hijos saben manejar cuando creen saber lo mejor para sus padres. Un domingo, después de comer pastel de elote en la terraza, me propuso algo que llamó una solución intermedia. Me pidió que pasara el fin de semana en su casa para probar cómo me sentiría viviendo con ellos. No es definitivo, mamá, solo para que te relajes un poco,
Para que no estés tan sola. Para que veas que no es tan terrible tener compañía constante, dijo. Me abrazó y puso un brazo sobre mi hombro, como si ya fuéramos 2 generaciones intercambiando papeles sin aviso. Edgar sonrió desde el otro lado del jardín. Los niños corrían con burbujas y pistolas de agua. Y yo pensé que tal vez sí, que podía intentarlo. Acepté. Empaqué ropa para 2 días, algunas pastillas, mis lentes de lectura y un cuaderno de tapas rojas donde anoto frases que quiero recordar. Cuando me fueron a buscar, llevaban un coche más grande, con los asientos abatidos y unas mantas al fondo. Me pareció curioso, pero me dijeron que habían pasado por el mercado y no cabía todo en el baúl. Creí en eso. Siempre he sido de las que confían, quizá porque quiero pensar que el amor basta para que la gente diga la verdad. Me despedí de mi casa acariciando la puerta como si fuera un animal dormido. Solo unos días, le dije al picaporte. Solo unos días. Cuando llegamos, no me llevaron a la habitación de invitados, sino a otra parte de la casa. Estamos haciendo unas reformas, explicó Edgar. Por eso el cuarto de siempre no está disponible. Pero esta otra habitación es más tranquila. No da a la calle, no tiene ruido. No tenía ventanas. Noté eso al entrar. Ni una. Las paredes eran lisas, recién pintadas. Olían a yeso húmedo. El techo era bajo, con un solo bombillo en el centro. Un sillón, una cama simple y una cómoda sin espejo. Me senté sin decir nada. La puerta tenía cerradura por fuera, no por dentro. Eso me estremeció, pero me dije que era temporal, que quizá era parte de la seguridad infantil. La mente busca excusas cuando el corazón no quiere aceptar lo que ve. Edgar salió con una sonrisa. Sandra me besó la frente. Me dijo que me amaban, que descansara. Mañana desayunamos juntas. Te traje pan dulce, de ese que te gusta con canela. La puerta se cerró. Escuché cómo giraba la llave. No pregunté por qué. Me quedé sentada, mirando el bombillo. Y por primera vez en muchos años, sentí que estaba en una casa que no era mía. En una historia que no había firmado. En un espacio que no me reconocía como su dueña. La casa que construí con mis propias manos seguía allá, en la calle San Javier. Pero yo, Clara Montenegro, ya no estaba en ella. Y por primera vez en mucho tiempo, tuve miedo de que nunca más lo estuviera. No recuerdo cuánto tiempo pasó entre el momento en que se cerró la puerta y la primera noche sin ventanas. Pudo haber sido 1 hora o 3. En la penumbra, sin referencias de luz natural, el tiempo se desdibuja, se estira, se vuelve como la masa del pan sin levadura, pesada, sin crecimiento, sin aire. Me senté en el borde de la cama con las manos sobre las rodillas, como si esperara una orden o una señal que nunca llegaba. En mi cuaderno rojo anoté: no hay ventanas, hay silencio, hay algo que no cuadra. Luego dibujé una pequeña ventana con barrotes, como si eso pudiera conjurar la claridad que me faltaba. No había espejo. En el baño adjunto, si así podía llamarse al pequeño espacio con inodoro, lavamanos y una ducha sin cortina, tampoco había un solo reflejo. Era como si se hubieran esforzado en borrar la posibilidad de que una persona viera su propio rostro. Empecé a buscar excusas. La remodelación, los niños, el apuro. Tal vez no querían que me incomodara con el desorden de la casa. Tal vez. Pero el picaporte por fuera, el candado, la cerradura que sonaba cada vez que intentaba salir, no era normal.
Me dije a mí misma que no debía apresurarme a pensar mal. No todavía. No sin pruebas. Aunque en mi pecho algo viejo y sabio, ese instinto que nunca grita, pero que siempre acierta, comenzaba a agitarse. La cena llegó dentro de una bandeja de hospital. Arroz blanco, pollo hervido sin sal y un pequeño trozo de pan envuelto en una servilleta de papel. Lo dejó una muchacha joven con uniforme beige y expresión neutra. No era una enfermera, tampoco una empleada de la casa. Su cara no me decía nada, y sus palabras fueron aún más escasas. «Aquí tiene, señora Clara», dijo sin mirarme a los ojos. «¿Dónde está mi hija?», pregunté. «Ella está ocupada», respondió sin pausa. «Mañana pasará a verla». Luego salió y volvió a cerrar con llave. Me levanté con esfuerzo. La bandeja no tenía cubiertos, así que comí con las manos, arrancando trozos del pollo reseco y llevando a la boca los granos de arroz, como una niña desobediente. Pensé en los años en que yo preparaba pasteles con forma de castillos para Sandra, en sus cumpleaños, en la forma en que su cara se iluminaba. Pensé en Andrés y en cómo me decía que nunca dejara que el amor me volviera tonta. Pero ya era tarde. Ya lo había hecho. Durante la noche oí voces. Hablaban bajo, del otro lado de la puerta. Era Edgar. Lo reconocí de inmediato. Decía: «Está tranquila, no sospecha nada, pero hay que apurarse con lo del notario. Cuanto antes lo firmemos, antes podremos poner el cartel». Alguien respondió algo que no entendí, y luego se alejaron. Me quedé inmóvil, con los ojos clavados en la cerradura. El calor me subió por la nuca como una ola de lava. ¿Poner el cartel? ¿Qué cartel? ¿Qué estaba firmando yo sin saberlo? Me levanté a oscuras, encendí el bombillo y revisé mi bolso. Había traído una carpeta con algunos documentos que Sandra me pidió por precaución. Entre ellos, copias de mi testamento, la escritura de la casa, algunas pólizas de seguro. Todo estaba allí. O eso creí, hasta que vi que faltaban 2 hojas. La copia del poder notarial y el formulario de modificación del testamento. Eso sí me heló la sangre. A la mañana siguiente no me trajeron desayuno. Solo un vaso de agua y una pastilla que no pedí. No tenía nombre. Solo un pequeño envase blanco con tapa a presión. No la tomé. La escondí bajo la almohada. Cuando la joven regresó, fingí que la había ingerido. Ella revisó la bandeja, asintió y se fue. Pasaron 2 días. O tal vez 3. Empecé a perder la cuenta. Nadie me hablaba. Nadie me decía nada concreto. Sandra apareció brevemente, con una sonrisa falsa y un suéter que no le conocía. Me dijo que todo era por mi bien, que había firmado algunos documentos para que ella pudiera ayudarme a gestionar mi patrimonio antes de que las cosas se complicaran más adelante. Le pregunté qué quería decir con eso. Me respondió que era normal, que lo hacían todas las familias. Me acarició el cabello como si fuera una niña. Le retiré la mano. Le pregunté por la casa. Me dijo que estaba bien, que la estaban limpiando, que tal vez pronto se vendería. «Mamá, no puedes seguir sola en una casa tan grande. Ya no es seguro. Esta habitación es temporal. Pero si no colaboras, tendremos que tomar medidas más definitivas». No colaboras. Medidas definitivas. Sentí una punzada de rabia, pero también de claridad. Mi hija ya no era mi hija.
Era una mujer disfrazada de hija, con los ojos de la ambición reflejando todo lo que alguna vez compartimos. Recordé cuando le enseñé a hacer maquetas de cartón para su clase de ciencias. Cuando se enfermaba y dormía en mi cama. Cuando me decía que yo era su modelo. ¿En qué momento me convertí en un obstáculo? Esa noche, Edgar volvió a hablar por teléfono en el pasillo. Dijo algo sobre firmas simuladas y un notario que no hace preguntas. Dijo: mientras no salga de la habitación, no hay problema. Nadie más sabe que sigue con vida. Me llevé las manos al pecho. Era un plan, no un error, no una exageración. Me estaban desapareciendo en vida. Me levanté, encendí el bombillo, busqué en la cómoda y encontré una caja metálica cerrada. No tenía llave, pero la forcé con una horquilla. Dentro había copias de documentos. Uno de ellos, firmado con mi nombre, cedía la casa a nombre de Sandra Montenegro y Edgar López, en carácter irrevocable. Otro era un informe médico. Falso. Diagnosticaba deterioro cognitivo progresivo. Lo firmaba un doctor que no conocía. Fui profesora universitaria por 30 años. Diseñé centros de salud, hospitales, viviendas sociales. No tengo deterioro cognitivo. Tengo memoria. Y ahora tengo motivo. Me senté en el suelo, con los papeles en el regazo, y sentí que el aire en la habitación se hacía más denso, como si las paredes absorbieran mi respiración. Me prometí que no iba a morir ahí, ni física ni simbólicamente, que no iban a enterrarme en una habitación sin ventanas mientras se repartían los restos de mi historia. Que si alguien pensaba que podía reducir mi vida a un trámite notarial, se equivocaba de mujer. No dormí esa noche. Me mantuve despierta, repasando mentalmente los planos de la casa, los sistemas eléctricos, los pasillos. Recordé cada ángulo, cada interruptor, cada acceso de servicio. Aún encerrada, aún con los ojos hinchados de impotencia, seguía siendo arquitecta. Y ningún espacio, por más cerrado que parezca, es completamente hermético si sabes por dónde mirar. A la mañana siguiente, cuando trajeron el desayuno, esta vez con jugo y una sonrisa forzada, les di las gracias. Me comporté dócil. Fingí ignorancia. Les hablé del clima. Les pregunté por los niños. Hice todo lo que esperaba una anciana dócil, una madre resignada, una figura débil. Pero por dentro, algo había despertado, y no se iba a volver a dormir, porque ya no era una madre. Era una sobreviviente, y no me habían enterrado viva. Solo me habían dado tiempo para planear mi regreso. Esa mañana, después de haber sonreído con fingida docilidad mientras la muchacha dejaba la bandeja de desayuno, supe que ya no podía seguir esperando. Esperar era lo que ellas querían. Que yo me debilitara. Que aceptara la versión cómoda de los hechos. Que confundiera el encierro con cuidado, la humillación con protección. Pero no. Algo en mí había despertado del letargo que da el amor prolongado. El de una madre que justifica hasta el desprecio. Y lo que había emergido no era rabia, ni venganza, sino lucidez. La misma lucidez con la que, años atrás, podía leer la tensión de un plano mal equilibrado, detectar un error de cálculo apenas con ver cómo la luz entraba por la ventana. Esa claridad, tan temida por los que prefieren el silencio, era ahora mi única herramienta. Y me aferraría a ella como al lápiz con el que dibujé mi primer proyecto de vivienda social. El que me valió un premio que Sandra olvidó mencionar en su discurso de graduación. Me senté con calma y repasé la habitación una vez más.
Esta vez no con los ojos de una prisionera, sino con los de una profesional. Observé las juntas del falso techo, la inclinación mínima del suelo hacia la puerta, la rejilla de ventilación cerca del techo. Pequeña, sí, pero accesible con ayuda del respaldo de la silla. Busqué dentro de los cajones del baño, debajo del colchón, dentro del cesto de ropa. En un envase de crema encontré lo que parecía una pequeña lima de uñas metálica, apenas de 5 centímetros. No era gran cosa, pero su borde estaba intacto y era más afilado de lo que parecía. La escondí en mi bolsillo con disimulo. Esa noche, mientras las luces de la casa se apagaban, porque lo escuchaba todo desde mi encierro. Los pasos, las voces, los clics de los interruptores, el chasquido del microondas. Arrastré la silla hasta la rejilla y comencé a trabajar. Tardé más de 3 horas en aflojar los tornillos, con la lima como única herramienta. Cada movimiento era lento, medido, interrumpido por pausas en que el silencio del pasillo se volvía opresivo. Cada crujido del metal parecía un disparo. Cuando por fin cayó la rejilla, una lluvia de polvo y telarañas me recibió, y por un momento me sentí ridícula. Una mujer de 78 años, encaramada a una silla, buscando escapar por un hueco de ventilación. Pero también me sentí viva. Desde que Andrés murió, no recordaba haber sentido ese latido feroz del corazón, esa corriente que pasa del pecho a los dedos, como si el cuerpo entero recordara que aún es capaz de actuar. El conducto era estrecho, pero no imposible. Quité la almohada de la cama, la envolví en una manta y la empujé dentro del hueco para protegerme las rodillas. Luego, lentamente, empecé a arrastrarme. No sé cuánto tiempo estuve dentro. La oscuridad era completa, el aire caliente y denso, con un olor metálico que raspaba la garganta. Tuve que detenerme varias veces para no desmayarme. Pero avancé. Centímetro a centímetro, metro a metro, hasta que vi una rendija de luz. No era una ventana, era una rejilla que daba al garaje. Empujé con el codo, y la tapa cedió con un quejido. Caí sobre el cemento con un golpe seco, y por un segundo temí que no podría levantarme. Pero lo hice. Me aferré al capó del coche, respiré hondo, y caminé hacia la puerta interior del garaje, que, gracias a una distracción imperdonable de Edgar, no estaba cerrada con llave. Entré a la casa. Era de noche. Todos dormían. Caminé descalza por los pasillos alfombrados, recordando cada fotografía enmarcada en las paredes. Sandra en su boda, los niños en la playa, Edgar recibiendo un supuesto reconocimiento que jamás investigué. Pasé frente a la cocina, donde las luces del refrigerador parpadeaban. Llegué al despacho. Cerrado. Pero conocía esa puerta. Yo la había diseñado, y sabía que si presionabas en la parte baja derecha, el pestillo cedía sin forzar. Lo hice. Entré. Ahí, entre pilas de carpetas y un escritorio de roble falso, estaba el portátil de Edgar. Encendido. Abierto. Sin contraseña. Un hombre confiado, pensé. O estúpido. Revisé los documentos abiertos. Ahí estaban. Contratos, correos con inmobiliarias, escaneos de mis documentos con mi firma simulada. Un correo titulado «Documentación lista para la venta» me hizo temblar las piernas. Me senté y abrí el navegador. Entré a mi correo. Aún estaba activo. Envié a mi propia dirección y a la de mi antiguo abogado todos los archivos adjuntos. Luego los subí a la nube. Los almacené en una carpeta titulada
Testamento real. Clara Montenegro. No borrar. Cuando terminé, apagué el portátil y volví a salir. Pensé en salir por la puerta principal. Irme. Correr. Pero no tenía a dónde ir. Ni ropa, ni dinero, ni llaves. Así que tomé otro camino. Fui a la habitación de los niños. Elena, la mayor, dormía con una linterna encendida, rodeada de libros. Me acerqué despacio. Le acaricié el pelo y susurré su nombre. Abrió los ojos. No gritó. Me miró con asombro y dijo: «¿Abuela? ¿Qué haces aquí?» Le pedí que no dijera nada, que solo me escuchara. Le conté, en voz baja, lo esencial. No el horror completo, pero sí lo suficiente para que entendiera. Me creyó. Porque los niños saben cuándo alguien dice la verdad. Me dio un pequeño teléfono que guardaba en su cajón, una reliquia que usaban para jugar, y me ayudó a esconderme en el desván, una habitación pequeña entre el techo y el segundo piso que nadie usaba desde hacía años. Desde allí, a través de una pequeña rendija, vi cómo Edgar y Sandra descubrieron la fuga. Cómo llamaron a la policía, mintiendo sin pestañear. Cómo fingieron preocupación. Vi cómo Edgar maldecía, cómo Sandra lloraba de rabia, no de miedo. Escuché cuando dijo: «Si esto se sabe, perdemos todo. Todo». Me senté en el suelo de madera y recité en voz baja el primer poema que aprendí en la escuela. Piedra, papel, silencio. Agua, sombra, canción. No sé por qué lo recordé, pero me dio paz. Una paz que duró apenas unas horas. Al amanecer, envié los archivos desde el teléfono viejo a varios contactos. A mi abogado, a una periodista amiga que trabajaba en temas de derechos humanos, a una antigua colega del Colegio de Arquitectos. Luego, usando el número de emergencias, llamé a la línea de adultos mayores vulnerables del municipio. Di mi nombre, dirección, y expliqué, en menos de un minuto, lo que sucedía. Me escucharon. Me creyeron. Me dijeron que me quedara donde estaba. Cuando las autoridades llegaron, Edgar intentó bloquearlos. Dijo que yo era senil, que tenía episodios. Sandra lloraba, asegurando que todo era un malentendido. Pero los papeles hablaban. Las firmas falsificadas, el diagnóstico inventado, las grabaciones de sus conversaciones. Porque sí, también tomé el grabador que Edgar usaba para dictar notas. Todo eso se volvió evidencia, y yo, sentada en una silla de ruedas que me prestaron para el traslado, respondí cada pregunta con claridad, con fechas, con nombres, con datos. No era una anciana confundida. Era una mujer despojada, y estaba lista para pelear. Los días siguientes fueron un torbellino. Me trasladaron temporalmente a un centro de acogida para adultos víctimas de abuso familiar. Irónicamente, un centro que había contribuido a diseñar décadas atrás. Me recibieron con respeto, con una dignidad que no sentía hacía mucho. Mi abogado inició acciones legales. La prensa se interesó. La historia de la arquitecta encerrada por su hija para robarle la casa apareció en varios portales. Mi nombre volvió a circular. Algunas personas me escribieron. Otras se disculparon por no haber visto las señales. Pero yo no buscaba venganza. Solo quería que el daño se detuviera. Y sobre todo, quería volver a mi casa. Esa casa donde el fresno aún crecía. Esa casa que me vio reír, llorar, amar, parir, enterrar, construir.
Esa casa que había sido mía antes que de nadie. Y que volvería a serlo, cueste lo que cueste. La noche anterior al primer juicio preliminar, dormí apenas unos minutos. Y no porque tuviera miedo. No. El miedo ya había pasado, como una fiebre larga. Lo que me desvelaba no era la incertidumbre, sino la claridad. Esa clase de claridad que llega como un bisturí. Punzante, preciso, despiadado. La habitación del centro temporal donde me alojaban era funcional, con paredes beige, una pequeña lámpara de noche, una cama ortopédica, una mesita donde colocaban cada mañana mi infusión y el desayuno. Y, sin embargo, en su extrema neutralidad, había algo que me pertenecía más que en la casa donde me encerraron. Tal vez porque nadie fingía que era mi hogar. Tal vez porque ahí nadie pretendía que me amaban mientras firmaban mi desaparición legal. A las 6 de la mañana ya estaba vestida. Pantalones oscuros, camisa blanca con cuello firme y una chaqueta que me regaló mi esposo Andrés antes de morir. Esa que usaba en mis clases cuando quería que mis alumnas me tomaran en serio. Me peiné con esmero. Me puse los aretes de mi madre. No por vanidad, sino por línea de sangre. Quería entrar a esa sala no como una víctima, sino como quien ha vuelto a ocupar el espacio del que fue desalojada. El traslado fue silencioso. La funcionaria que me acompañaba, una mujer joven con cara de lunes perpetuo, me miró una vez mientras llenaba los formularios. «Es usted la señora Montenegro, ¿cierto? La arquitecta». Asentí. Mi madre usó uno de sus planos para construir una ampliación en nuestra casa. Decía que usted diseñaba como si conociera la vida real, no solo los libros. Sonreí, agradecida. No dije nada más, pero esa frase se quedó conmigo como un abrigo invisible. Diseñaba para la vida real. Y ahora debía volver a diseñar la mía desde los escombros. La sala de audiencia era pequeña, apenas una sala con una mesa larga, un juez auxiliar, 2 asistentes, mi abogado a la izquierda, Sandra y Edgar al frente, y sus respectivos representantes legales. Me senté derecha. No saludé. Ellos tampoco. El aire era denso. Podía sentir cómo Sandra evitaba mirarme directamente. Edgar, en cambio, sostenía la mirada, como quien todavía cree que puede girar el relato a su favor. Mi abogado, el señor Velarde, comenzó su exposición. Su voz era pausada, de tono bajo, pero con una cadencia que se imponía. Expuso las pruebas. Documentos falsificados. El diagnóstico médico fabricado con la firma de un médico ya fallecido. Los archivos del correo electrónico que extraje. Las conversaciones grabadas. El reporte del centro de adultos mayores donde se detallaba la reclusión sin consentimiento. Cada elemento se fue apilando como ladrillos. No para encerrar, sino para construir una narrativa imposible de desmentir. Cuando terminó, el juez pidió silencio. Luego ofreció la palabra a la defensa. El abogado de Sandra comenzó con una frase que no olvidaré jamás. Mi clienta solo buscaba proteger a su madre de sí misma. Esa oración, esa exacta combinación de palabras, encendió una chispa en mí. De mí misma. Como si yo fuera el peligro. Como si el amor malogrado de una hija se convirtiera en justificación para desaparecer la voluntad de quien la parió. El resto de su discurso fue una sarta de tecnicismos, que la firma era legítima, a pesar de que peritos grafológicos confirmaron que no lo era, que el encierro fue una estadía controlada, por razones médicas, que hubo consentimiento verbal. Nunca dijeron
Sí, la encerramos. Dijeron, optamos por una alternativa segura. No dijeron, usamos su casa como aval para una hipoteca. Dijeron, se reorganizó el patrimonio familiar para cubrir necesidades compartidas. Toda una retórica diseñada para esconder la violencia bajo una pátina de buenas intenciones. El juez pidió que yo hablara. Me levanté, apoyándome en el bastón que me ofrecieron en el centro, no por necesidad física, sino por protocolo. Caminé hasta el centro de la sala. No demasiado rápido, no demasiado lento. Me paré frente a ellos y miré a Sandra. Ella bajó la vista. No sé si fue culpa o vergüenza. Me gustaría pensar que fue dolor, pero ya no apostaba a sus emociones. Hablé, dije mi nombre completo, mi edad, mi profesión. Detallé los años trabajados, los planos firmados, los proyectos diseñados. Nombré el barrio donde está mi casa, el año en que fue construida, la fecha en que fue hipotecada sin mi conocimiento. Narré, sin dramatismos, cómo me encerraron, cómo desaparecieron mis papeles, cómo usaron mi cariño como camuflaje. No soy una mujer senil, dije, ni una abuela desorientada. Soy una ciudadana con plena conciencia, con voluntad propia, con historia. Y esa historia no se invalida por tener el cabello blanco. Ellos no me protegieron. Me enterraron viva. La sala quedó en silencio. El juez pidió una pausa. Salí al pasillo, donde me ofrecieron un vaso de agua. Lo rechacé. Quería estar sobria, hasta del líquido. Volvimos. El juez no dictó sentencia. Aún no era el juicio formal, pero estableció una medida cautelar inmediata. Restitución de derechos, suspensión de cualquier operación sobre la propiedad, alejamiento físico de Edgar, revisión del testamento. Una victoria parcial, pero una que sabía a oxígeno. De regreso al centro, no me sentí triunfante. Me sentí triste. Sandra no dijo una palabra. No pidió perdón. No intentó siquiera una explicación. Solo salió detrás de Edgar, con los hombros vencidos, sin mirar atrás. Recordé entonces algo que había leído años antes. No todas las batallas se ganan con la espada. Algunas se ganan aceptando que ciertas personas no regresarán. Ese día entendí que la hija que crié ya no estaba. Que tal vez hacía tiempo que no estaba. Y yo, ocupada en recordar, no lo quise ver. Esa noche, revisé los archivos del juzgado con mi abogado. Todo avanzaba. Teníamos una cita para la recuperación formal del inmueble. Pero no era solo un trámite. Era una reparación simbólica. Y también era la última puerta que debía cruzar, porque no podía volver a vivir en la casa como si nada. Tenía que redefinir lo que significaba habitarla. Me senté en la cama del centro y escribí en mi cuaderno. El regreso no es a la casa. El regreso es a mí. Luego me acerqué a la ventana, una ventana verdadera, con vista al jardín interior, y observé cómo las luces del pasillo se apagaban una a una. No tenía miedo, no tenía furia. Tenía algo más raro, una especie de gratitud, no por lo vivido, sino por haber sobrevivido. Porque la dignidad no la mata una hija, ni un encierro, ni un abogado con frases envenenadas. La dignidad vive en el corazón de quien no se rinde. Y yo no me rendí. El silencio dentro de la habitación sin ventanas se había vuelto una segunda piel. No pasaban más que minutos entre los ruidos metálicos de la cerradura y el tintinear lejano de vajillas o pasos,
que no se dirigían a mí. Dormía poco. Y no porque no tuviera sueño, sino porque el tiempo se volvía viscoso ahí adentro, como si cada minuto durara el doble y los pensamientos se alargaran como sombras malditas. Al principio, conté los días por los cambios de comida. Luego dejé de hacerlo. No tenía reloj, pero sabía que me daban de comer 2 veces. Comida sin sal, tibia y desabrida. Y sin embargo mi mente no dejaba de estar lúcida. Tal vez ellos esperaban que me quebrara, que me convirtiera en una anciana decrépita y débil, pero no sabían quién soy. Soy la mujer que sobrevivió a un parto sola, sin electricidad, en una granja de adobe. La que enterró a su esposo y sostuvo la tierra y a sus hijos a fuerza de callos en las manos y la espalda quemada por el sol. Ellos no sabían a quién encerraban. Una tarde, o mañana, quién sabe, entró Cristina. Sin aviso, sin mirar, sin vergüenza. Abrió la puerta, me lanzó una bolsa con una bata y me dijo que bajara en 5 minutos. Iba a bañarme, porque olía. El tono era como si hablara con una perra enferma. Pero yo me puse la bata sin chistar. Caminé con ella por un pasillo que no había visto. Y entonces lo noté. No estábamos en un hospital, ni en un hogar de reposo. Era una casa común, de suburbio acomodado. Ventanas con cortinas gruesas, olor a lavanda sintética, escaleras forradas en alfombra. Me llevaron al sótano. Lo habían transformado en un baño clínico improvisado. Una silla con orinal, una ducha sin cortina, un perchero de plástico. Me lavaron como a una muñeca vieja. Agua fría. Cristina no hablaba, solo daba órdenes secas. Gira. Levanta los brazos. Yo obedecía, pero en mi mente no era una prisionera. Era una testigo. Cada humillación la estaba almacenando. Cada gesto lo estaba memorizando. Y luego, algo extraño. Después del baño, me sentaron en una sala con televisión. Una televisión encendida. El primer sonido distinto al eco de mis propios pensamientos en días. Dibujos animados. Y una niña. Una niña que no había visto antes. Pequeña, 5 o 6 años, con trenzas gruesas y una camiseta con manchas de pintura. Se me acercó y me tocó la mano. ¿Tú también estás castigada?, me dijo. Cristina apareció de inmediato y se la llevó del brazo, sin siquiera mirarme. Esa noche no dormí. ¿Quién era la niña? ¿También estaba encerrada? ¿Qué clase de casa era esa? Empecé a repasar los nombres, los contactos, las propiedades que todavía estaban a mi nombre. El poder de ellos dependía de que yo no hablara, de que yo desapareciera sin ruido. Pero yo aún tenía cosas a mi favor. Una cuenta bancaria que mi difunto esposo había abierto a mi nombre. Una firma que nunca delegué. Un abogado que me debía un favor antiguo. Al día siguiente, entró Sebastián. No Cristina, Sebastián, con su camisa planchada y su sonrisa de vendedor de seguros. ¿Cómo te sientes, mamá?, dijo, como si fuera una visita normal. Me trajo una bandeja con sopa y pan. Se sentó frente a mí y me habló de cómo la vida era difícil, de cómo habían tenido que tomar decisiones por mi bien. Tu memoria falla, mamá. No podías seguir sola. ¿Te acuerdas de la estufa? ¿Del gas abierto? Eso no era seguro. Mentiras. Yo jamás dejé el gas abierto. Mi estufa era eléctrica, pero no lo corregí. Solo asentí. Me pidió que firmara un documento.
Solo es para el seguro, para que podamos tener acceso a algunos fondos y pagarte una enfermera. Lo tomé. Lo leí sin que notara que lo leía de verdad. Cedí el poder total de mis cuentas, incluyendo la firma para vender propiedades. Lo doblé con delicadeza y le dije: después. Ahora estoy cansada. Sebastián apretó los labios, pero no insistió. Esa noche rasgué el forro de mi almohada y escondí el papel. No sabía cómo, pero iba a usarlo en mi favor. Pasaron 2 días más antes de que ocurriera lo inesperado. Un golpe fuerte, voces en la planta baja. Gritos. La casa vibraba. Luego silencio. Luego más voces, pero esta vez distintas. Un tono autoritario. Y entonces la puerta se abrió con fuerza y apareció Clara. Mi sobrina Clara, la hija de mi hermana mayor. No la veía desde el funeral de mi esposo. Venía con 2 personas uniformadas y con ella llevaba un sobre amarillo. Tía, vine porque recibí tu nota. Yo no había enviado ninguna. Un hombre, un tal Alberto, me la entregó en el mercado. Me dijo que confiabas en él. Estaba firmada por ti, con un dibujo de la banda. Supe que estabas viva. Supe que necesitabas ayuda. Sentí las piernas cederme. La banda. Era la flor que siempre bordaba en las servilletas. Un código. Alberto era el amigo de mi esposo que guardaba el duplicado de nuestras escrituras. Las personas uniformadas entraron a la casa, hablaron con Sebastián, que balbuceaba confusiones. Pero Clara tenía pruebas, fotos, testimonios y, sobre todo, una abogada. Clara había actuado con una precisión quirúrgica. Mientras me abrazaba, me susurró al oído: «No estás sola, tía. Nunca estuviste sola». Lloré por primera vez. No de tristeza, sino de alivio. Sabía que aún quedaba mucho por enfrentar, pero ya no estaba atrapada. Esa noche dormí en una cama limpia, con ventana, y la luna me observaba, como testigo silenciosa de que la verdad empezaba a abrirse paso. La mañana del juicio definitivo amaneció con un silencio tan profundo que parecía retener la respiración del vecindario entero, como si todos supieran que estaba por romperse algo irreparable. El centro de mujeres mayores me trasladó en una furgoneta discreta, sin logos ni luces, hacia el tribunal. Cuando bajé, sentí el suelo bajo mis pies como si lo redescubriera por primera vez. Firme, frío, real. Mi bastón sonaba en la acera. A mi lado, Clara me sujetaba del brazo con firmeza, y en su rostro había una calma febril. Esa mezcla de determinación y angustia que vi en mis propios ojos cuando me despojaron de mi casa. Atravesamos puertas giratorias, pasillos largos, hasta llegar a una sala de audiencia más grande que la anterior, con ventanas altas y luz natural. En las bancas traseras, un grupo de mujeres del centro me saludó con un leve movimiento de manos. Me vestí con una blusa de seda color marfil, falda negra y un broche en forma de hoja de laurel que me regalaron el día anterior, símbolo de resistencia y victoria. Mientras caminaba, recordé a tía Andrés cuando me decía que una arquitecta debía pararse con la espalda recta, incluso cuando las paredes amenazaran con caerse. Así lo hice, con la espalda recta y el corazón despierto. La audiencia comenzó. Los abogados de Sandra y Edgar intentaron desviar el foco hacia temas menores. La edad, la salud mental, la seguridad que pretendían proveer. Pero esta vez no tuvieron éxito. El juez estaba preparado. Ya había revisado cada prueba, cada documento, cada testimonio,
y cada auditoría independiente solicitada por el tribunal. Cuando la fiscal habló, relató con voz firme lo que había sido un abuso sistemático de poder y confianza. El encierro sin consentimiento, la falsificación de firmas, el uso del domicilio como bien colateral, sin conocimiento del propietario genuino. Narró cómo se había probado que los documentos fueron falsificados mediante peritos calígrafos, cómo el informe médico era una falsificación con fecha posterior al encierro, cómo la compra de una póliza de seguro había sido firmada por una persona distinta a mí, suplantación de personalidad que constituyó un delito claro y grave. Cada palabra era una piedra en el camino de la defensa, y esa piedra los hacía tropezar. Cuando terminó, el tribunal guardó silencio. Yo respiré hondo, recordando que la justicia no era solo un concepto. Era un espacio donde podía reconstruir mi vida desde las ruinas que me impusieron. Después vinieron los testigos. Primera, Clara. Su testimonio fue breve, pública y conmovedoramente precisa. Mi tía me escribió desde una habitación sin ventanas. Me pidió ayuda. Tenía miedo. Su letra es firme. Su voluntad, intacta. Detrás de ella estaban el juez, el abogado fiscal y yo. Me sentí tan pequeña como una piedra ante el torrente, pero también tan grande como la certeza. La voz de Clara resonó en la sala. Su fortaleza no ha muerto. Yo fui testigo de su encierro y pido respeto para su vida y su libertad. Luego el perito calígrafo explicó con gráficos y ejemplos cómo mi firma original difería radicalmente de los documentos que pretendían usurpar mi voluntad. Podías ver las diferencias en la presión, en la inclinación, en la letra misma. Cuando terminó, se escucharon murmullos. Había una evidencia científica irrefutable. Finalmente me dieron la palabra. Me levanté, avanzando con la ayuda de mi bastón, sintiendo cada mirada puesta en mí, algunas llenas de compasión, otras de rechazo, unas más de admiración silenciosa. Me detuve justo frente al juez. Respiré profundo y comencé a hablar. No hablé con lástima, ni con rabia sin dirección. Hablé con la claridad de quien ha sido despojada y reconstruida al mismo tiempo. Dije mi nombre, edad, profesión. Hablé de Andrés, de nuestra casa, de cómo allí soñé con mis proyectos y también con el futuro de mi hija. Dije que el encierro no fue protección, sino control, que no firmé nada libremente, que soy capaz de discernir, de recordar, de decidir, porque mis manos han levantado muros y diseñado espacios para sanar, no para someter. Miré a Sandra a los ojos y dije, eras mi hija y por ti di mi vida, pero hoy no eres tú la que hablo. Hablo por mí, hablo por mi casa, que diseñé con mi alma, por mis ideas, mis esfuerzos, pertenencia que no es un capricho sino el fruto de mi trabajo. No es un obstáculo para el futuro de nadie. Es mi hogar. Dije con voz firme. Cuando me encerraron sin ventanas, quisieron encerrar también mi historia, mi voz y mi voluntad. Pero la voluntad no se encierra solo con barrotes. Se encierra cuando nadie escucha, cuando nada importa, cuando creen que el cariño basta para justificar el uso sin permiso. Y no basta. No bastó. Repuse con un temblor apenas perceptible. Agregué que mis manos ya no estaban hechas para ser usadas, pero sí para construir, para sostener raíces, para recordar que cada piedra de esa casa era testigo de una vida vivida con compromiso. La sala se inundó de silencio otra vez. La mirada del juez se suavizó. Ya no era solo autoridad judicial. Era ser humano viendo una vida injustamente desafiada. Me senté mientras mis manos se aferraban al bastón.
Cuando consideraron que mi testimonio terminó, el abogado fiscal pidió la palabra para solicitar la máxima reparación. No solo la restitución inmediata de mi casa con efecto legal completo, sino que se ordenara el alejamiento definitivo de Sandra y Edgar, así como una indemnización por daños morales y materiales, y una disculpa pública oficial. El juez tomó nota. La defensa trató de argumentar que ya había sentencia precautoria la vez anterior, que la relación familiar merecía una oportunidad de reparación emocional, no solo legal, que el miedo era una emoción válida que justificaba acciones extremas, pero cada argumento se estrellaba contra el muro de la evidencia. No encontraron cómo sostener que el encierro sin consentimiento y la falsificación de documentos fueran actos validados por buenas intenciones. Aquello no era una protección, sino una usurpación, un abuso. Entonces vino el momento decisivo. El juez, tras un último repaso de sentencias anteriores y normas jurídicas, habló. Sus palabras fueron claras como la luz, entrando por primera vez en aquella habitación oscura. Declaro formalmente nula e inválida toda actuación de compra, vacuna, cesión o reforma de propiedad asumida por la señora Montenegro, con fundamento en 1800 documentos alterados, suplantados o sin su consentimiento claro y fehaciente. Ordeno restitución inmediata del inmueble a su nombre y dominio, con autoridad para expulsar de manera permanente del lugar a cualquier persona que impida su acceso. Además, condeno a las señas Montenegro y López a una indemnización por daño moral y perjuicios, y les impongo una sanción económica proporcional a su abuso. La voz del juez vibró en la sala. Era la justicia que llega después del silencio, esa que reconoce el daño real y lo intenta enmendar. Cuando el juez cerró la sesión, varias personas en la sala aplaudieron. No era solo una victoria personal, era un triunfo contra la impunidad del abuso familiar disfrazado de cariño. Me apoyé en mi bastón. Me giré hacia Clara. Ella me devolvió una sonrisa victoriosa, y el grupo de mujeres me ovacionó de nuevo. Sentí un escalofrío, pero no de frío. Era la piel reconectándose con la dignidad perdida. Salí del tribunal acompañada por policías que garantizaban mi escolta a la casa. Cuando llegué, las persianas estaban abiertas, la puerta principal arreglada, la llave esperando en una mesita interior. Abrí la puerta con la misma llave que había dejado años atrás, y al entrar me invadió el aroma del fresno, de la madera vieja, de la tierra húmeda que se filtraba por las ventanas abiertas. Puse mi mano sobre el marco. Respiré hondo y sentí una oleada de pertenencia que dolía por la ausencia pasada, pero que también daba una luz nueva. Subí las escaleras con lentitud, cada peldaño marcado por la memoria, y llegué al salón. Encendí una lámpara, caminé al fresno en el jardín y lo miré. Acaricié la corteza. Dije en voz baja: «Estoy en casa». No hubo abrazos de celebración. No hubo llantos desconsolados. No hubo revanchas. Solo yo, mi bastón, el árbol y el silencio que ya no estaba cargado de opresión, sino de un reconocimiento puro. Regresé y me recuperé. La justicia no lo es todo, pero a veces, cuando llega, repara algo que la memoria sola no puede. El derecho a existir en libertad, donde alguna vez alguien creyó poder borrarte. Y hoy, esa verdad vive otra vez en cada pared y en cada gota de luz que entra por las ventanas abiertas. Volver a mi casa no fue como regresar al pasado, fue más bien como entrar en una versión distinta del presente, una en la que las sombras no se escondían ya en los rincones, sino que caminaban conmigo, como compañeras silenciosas que no se van, pero tampoco amenazan. Me tomó semanas entrar sin esperar oír el giro de una cerradura por fuera,
Me despertaba cada tanto creyendo que alguien había cerrado las persianas, que la luz se había vuelto enemiga otra vez, que la libertad era un espejismo delicado. Pero no. La casa me recibía con la misma dignidad callada de siempre, como si hubiera estado esperándome en pausa, como si supiera que una parte de mí necesitaba no solo volver, sino reconstruirse desde la grieta. Las paredes seguían en pie, los muebles cubiertos por sábanas viejas, el jardín con maleza hasta las rodillas. Era el hogar que una vez levanté con mis propias manos, ahora desgastado, herido, pero intacto en su esencia. Y como yo estaba vivo, empecé por lo más sencillo: abrir las ventanas, dejar que el viento entrara, que arrastrara el olor a encierro y a polvo, que me devolviera el rumor de la vida afuera. Cada mañana me obligaba a levantarme sin pensarlo mucho, a preparar mi té con hojas nuevas, a poner música suave que no doliera, a regar las plantas como quien riega una promesa. No hablaba mucho, ni siquiera conmigo misma. Mis pensamientos eran largos, como hilos que no buscaban nudo. Pensaba en Andrés, en cómo habría reaccionado él si hubiera estado vivo, si hubiese visto en qué se convirtió la hija que criamos con tanto cuidado. A veces creía sentir su presencia cerca, no como un consuelo, sino como una mirada que aprueba desde algún lugar donde ya no se necesita justicia, porque todo se comprende. La noticia de la sentencia se difundió más de lo que imaginé. Recibí cartas, algunas de antiguas alumnas, otras de mujeres mayores que me decían que mi historia les había dado el valor de hablar. Una mujer de Monterrey escribió: «Usted me enseñó que envejecer no es rendirse, sino hacerse fuerte en el lugar más hondo». No supe cómo responderle, pero le envié una flor prensada entre las páginas de un libro, con una nota que decía: «A veces, solo resistir ya es una forma de amar». Me visitó una periodista que quiso hacerme un reportaje. No acepté. Le dije que lo que tenía que contarse ya se había contado en el juicio, en la verdad escrita con pruebas, no con lágrimas. Pero la invité a tomar té y conversamos sobre arquitectura, sobre cómo la forma de una casa puede decir tanto de quien la habita. Le mostré los planos originales que aún guardo en una carpeta azul, con mis anotaciones al margen. Y por un momento sentí que volvía a ser quien era antes de que me redujeran a una sombra. Sandra no volvió a buscarme. Tampoco Edgar. Supe por Clara que se mudaron a otro estado, que vendieron su auto, que ella pidió disculpas públicas a través de su abogado, pero no en persona. Al principio, esperé. Quería oírla, no para perdonarla, porque no todo se puede, sino para entender qué grieta la volvió capaz de todo eso. Pero la llamada nunca llegó, y un día dejé de esperar, porque comprendí que hay cosas que no se explican, que no tienen forma ni nombre, y que vivir no depende de comprenderlo todo, sino de saber qué hacer con el hueco que queda cuando alguien se va de ti de forma tan brutal. Elena, mi nieta, sí me escribió. Me envió un dibujo de la casa, con el fresno en el centro y una ventana iluminada. Decía: «Esta es tu casa, abuela. Yo la dibujé como tú la soñaste». Lo colgué en el pasillo, al lado de una fotografía antigua donde aparezco con Sandra de niña, ambas cubiertas de harina, riendo junto al horno. No la quité. No quería borrar la historia, solo ubicarla en su sitio, porque borrar también es una forma de violencia. Y yo ya no necesito más violencias, ni siquiera las invisibles. Clara vino cada domingo durante los primeros meses. Me traía flores, libros, a veces solo su silencio.
Nos sentábamos en la terraza, bajo el toldo que Andrés instaló en su último verano, y hablábamos poco. No hacía falta mucho. Ella entendía. Había estado ahí. Un día me preguntó si me sentía feliz. Le respondí que no, pero que me sentía libre, y que eso era más raro, más valioso y mucho más difícil de conseguir. Porque la libertad a esta edad no se trata de hacer lo que una quiera, sino de poder ser quien una es, sin tener que pedir permiso. Le agradecí por no haberme dejado sola. Ella se encogió de hombros y dijo: «Tú habrías hecho lo mismo por mí». Y sí, lo habría hecho. Volví a escribir en mi cuaderno. No para contar lo que pasó, sino para anotar lo que viene. Hago listas de lo que quiero plantar este año, de los libros que aún no leí, de los rostros que me gustaría volver a ver antes de irme. No tengo miedo de morir. Le temo más a no vivir con verdad lo que me queda. A veces me descubro hablándole a las paredes, pidiéndoles que me recuerden como una mujer que no se rindió, que no cedió su nombre ni su historia, ni siquiera cuando intentaron arrebatársela desde dentro de su propia sangre. No sé cuánto tiempo me queda. Nadie lo sabe. Pero ahora cada día es mío. Cada noche en esta cama, la misma en que dormí con Andrés, en que arropé a Sandra cuando tenía pesadillas, en que lloré en silencio cuando supe que me traicionaba. Ahora es un acto de afirmación. Sigo aquí. Mi casa sigue en pie, y aunque hay dolores que no se desvanecen, aprendí que el dolor también puede ser un cimiento, si una sabe cómo usarlo. Esta soy yo, Clara Montenegro, 78 años, arquitecta, sobreviviente, dueña de mi casa, de mi historia y de lo que queda de mi vida. No me rescataron, me rescaté, no me vengué, me recuperé. Y ahora cuando el viento golpea las ventanas, ya no temo. Solo escucho, porque cada golpe, cada crujido, cada eco me dice que estoy viva. Y eso, a mi edad, es un privilegio que nadie volverá a quitarme.